vamos a hablar de lo que es el modelo de desarrollo acelerado. ¿Qué es el modelo de desarrollo acelerado? Es un modelo económico, socioeconómico, implementado por el presidente José López Portillo a partir de 1976 hasta 1981, que es la decadencia de este modelo. Bueno, ¿de qué nos hablaba este modelo de José López Portillo? Bueno, de que tenía que haber una mayor inversión y la presencia de los organismos internacionales en la economía de México. Ojo, en un principio se trató de hacer alianzas, lo cual se conoce como la Alianza para la Producción. ¿Qué es la Alianza para la Producción? Bueno, que se empezara a inyectar capital, sobre todo a los campesinos, a las pequeñas empresas, pero se tenía en claro que la economía fuerte del país tenía que ser en incremento a las grandes empresas internacionales que estaban operando en el país. Sin embargo, todo esto trajo consigo un beneficio mayor. ¿En qué sentido? El país creció de manera acelerada en los primeros años de gobierno de José López Portillo, ya que se le invirtió mucho a los servicios que podía tener las personas, servicios como el agua, servicios como la luz, servicios de carreteras, etcétera, etcétera. Pareciera que en este tiempo la modernización del país se dio de manera acelerada en los primeros 3 años de gobierno de José López Portillo. Incluso para 1977 se da un aumento importante en el Producto Interno Bruto del país en un 6%. Pero la inversión más fuerte que hubo durante este modelo de desarrollo acelerado fue la inversión que se dio hacia el sector petrolero. La gran mayoría de la economía del país giraba en torno al petróleo y la importación que se diera de este. Pero el daño colateral que hubo con el crecimiento acelerado del país fue que a mayor servicio hubo mayor gasto público. ¿En qué afectó el mayor gasto público? Bueno, la economía de las personas no creció como tal. Creció la economía generalizada del país, pero al crecer la economía generalizada del país, vinieron impuestos, vinieron pagos de servicios como pago de la luz, pago del agua, etcétera, etcétera. Cosa que, sí es cierto, las fuentes de empleo crecieron, la economía creció, hubo más posibilidades de trabajo, pero no para todo el sector de la población. Y esto porque México atraviesa esta crisis en un periodo en que poblacionalmente también estaba creciendo más que la economía. Entonces, al llegar estos servicios traen consigo los gastos públicos. ¿Por qué? Porque había que cubrir ciertos impuestos, había que hacer crecer la economía y funcionar la economía a través de los impuestos que se le cobraba tanto a los ciudadanos como a las instituciones internacionales que invertían en el país. Si bien el 61% de estas exportaciones que se daba de México a otros países fue solamente del petróleo, es decir, la economía giraba en torno al petróleo y a otros sectores como la agricultura o la ganadería, pero en menor rango. Entonces, México dependía fuertemente su economía de este producto del petróleo. Sin embargo, para lograr esta economía hasta cierto punto estable, o este sueño del modelo de desarrollo acelerado que tenía López Portillo, pues hubo necesidad de invertir por parte de las empresas internacionales en México. Sin embargo, el país como tal no tenía un sustento, el Banco de México no tenía un sustento para respaldar a todas estas empresas, y es aquí donde empieza una crisis financiera en 1981. Esta crisis empezó poco a poco con la devaluación de la moneda nacional en comparación del dólar. De hecho, el punto más crítico de la moneda mexicana se da durante este periodo, el periodo de José López Portillo. Y esto debido a que para que se pudiera invertir en el país, José López Portillo tuvo que firmar varios pagarés, varios cheques al Fondo Monetario Internacional. Entonces, de la pequeña deuda externa que ya tenía el país internacionalmente,
pues fue aumentando hasta que llegó, digamos que la crisis económica más importante del país se dio durante este periodo, el periodo de José López Portillo. El país, después de los primeros 4 años del gobierno de López Portillo y que hubo abundancia y que pareciera que el país crecía por sus propios méritos en cuestiones de servicio, pues la realidad era otra, que realmente estaba creciendo por el apoyo de varios países internacionales, que obviamente para poder respaldarse ese apoyo tenía que haber pues pagarés y cheques o cartas de compromiso donde José López Portillo realmente se comprometía a pagar toda la inversión que había por parte de los recursos internacionales. Aunado a esto, la distribución y la venta del petróleo disminuyó notablemente en un 7% los últimos 3 años del gobierno de José López Portillo. Entonces, ya a partir de 1979 hasta 1981, que es donde se da el desarrollo más fuerte de esta crisis, el país vino en una decadencia. Vino en una decadencia muy fuerte, vino en una decadencia económica, lo cual, como ya les mencioné, trajo en la devaluación del peso y la economía no volvió a ser la misma. De hecho, al final de su gobierno, al principio de su gobierno, José López Portillo menciona en una frase muy célebre que él va a defender el peso como un perro. Sin embargo, para 1982, cuando termina su periodo de gobierno, en una conferencia de prensa termina llorando, termina pidiendo disculpas a México por endeudarlo más de lo que ya estaba. Y esto, ¿qué trajo consigo? Bueno, que la moneda mexicana, la moneda nacional, se tuviera que volver a reestructurar. ¿Por qué? Porque estábamos en un periodo de crisis. El Banco de México, la reserva que había en el Banco de México llegó a un punto crítico. Y esto también tiene que ver porque José López Portillo nacionalizó algunos bancos y esto no cayó de buena manera en los organismos internacionales que tenían inversiones bancarias. El Fondo Monetario Internacional llegó a tope, no pudo, llegó a su punto más crítico, no pudo haber mayor inversión en alguna que otra área. Sin embargo, todo esto se trató de resolver aumentando los impuestos y aumentando todos los servicios, el costo de todos los servicios públicos que se estaba dando, como el agua, la luz, servicios de carretera, creación de casetas, impuestos incluso como la tenencia o el pago vehicular, etcétera, etcétera. Entonces se buscó que todos los impuestos solventaran la economía de México. Sin embargo, era más la deuda que lo que se podía solventar y el país aumentó su deuda externa, entró en una crisis y de esa crisis hasta el día de hoy todavía no nos podemos restablecer a lo que era el país antes de José López Portillo. Muchas gracias.